Una buena salud intestinal significa tener tanto una buena digestión y absorción de los alimentos como una ausencia de enfermedades gastrointestinales. Para mantener o recuperarla es muy importante que cuides bien a tu microbiota intestinal, esto es, al ecosistema de los distintos microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero también hongos, que viven en tus intestinos. Es muy importante que los diferentes microorganismos vivan en un equilibrio saludable, gracias a la mayor presencia de microorganismos beneficiosos frente a la de aquellos que son perjudiciales y que, hoy se sabe, participan en la causalidad de muchas de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra sociedad. Según sea tu dieta, así será la alimentación de tu microbiota, pues se establece una especie de batalla entre los microorganismos beneficiosos y los perjudiciales, y según sea tu estilo de vida, favorecerás más el predominio de unas frente a la de otras. Cuando se establece ese desequilibrio en el que predominan los microorganismos indeseables o perjudiciales, se conoce con el término de disbiosis. Para que te hagas una idea, se calcula que hay hasta 10 veces más microorganismos en la microbiota intestinal que el número total de células en el organismo. Y hay autores que consideran ya a la microbiota como un órgano. De hecho, uno de los más grandes, pues se estima que todo este ecosistema de microorganismos puede pesar en torno a 1,5 kilos. Pero lo realmente importante es su papel para que la función intestinal sea correcta y goces de una buena salud intestinal. ¿Pero solo intestinal? Pues no, no solo. Hoy sabemos que el intestino juega un rol muy importante en la salud global y ya se habla de al menos 5 ejes muy importantes en los que los problemas intestinales juegan un papel muy relevante. Estos ejes son el eje intestino-sistema inmunitario. A modo de dato, en torno al 70% de nuestro sistema inmune vive en el intestino. 2. El eje intestino-piel. 3. El eje intestino-metabolismo. 4. El eje intestino-sistema cardiovascular. Y quinto, y no por ello menos importante, el intestino-cerebro, hasta el punto de que ya se habla del intestino como un segundo cerebro. De hecho, es en el intestino donde se produce y almacena gran parte de la serotonina y dopamina, y se estima que en el aparato digestivo tenemos en torno a 200 millones de neuronas. Cuando en la batalla entre los buenos y los malos ganan los microorganismos malos o perjudiciales, se produce inflamación que daña la comunicación con los diferentes ejes y altera la función intestinal de digestión y absorción de nutrientes, ocasionando en el tiempo lo que conocemos como intestino permeable. Ahora que sabemos que en nuestro intestino viven trillones de microorganismos que deben ser de los buenos, vamos a ver qué son los pre, pro y postbióticos. Prebióticos son los hidratos de carbono y la lignina que resisten a la hidrólisis de las enzimas humanas, que pueden ser fermentadas por la microflora colónica y o ser excretadas parcialmente por las heces. Se fermentan a ácidos grasos de cadena corta o AGCC, como son el acetato, butirato y propionato, otros metabolitos y gases. Los AGCC o ácidos grasos de cadena corta acidifican el lumen intestinal, lo que suprime el crecimiento de determinados patógenos e influencia a la motilidad intestinal. Además, son absorbidos por la mucosa colónica y pueden ayudar a aportar energía. Los prebióticos incluyen a los polisacáridos no almidón, esto es, celulosas, hemicelulosas, pectinas, gomas, mucílagos, también a la inulina, a los fos o fructooligosacáridos y los GOS o galactooligosacáridos, además del cada vez más de moda almidón resistente. En cambio, los probióticos son alimentos o suplementos que incluyen en su matriz microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso sobre la salud. Se trata, pues, de alimentos o suplementos que han de llegar vivos al colon. Para ello tienen que pasar el estómago sin dañarse. Y estos microorganismos beneficiosos suelen ser de diferentes cepas de Lactobacillus y bifidobacterias, que son las que más evidencia han demostrado en la actualidad. El kéfir es uno de los probióticos que yo recomiendo y significa bendición en turco. Cuenta una leyenda que el kéfir fue un regalo de Mahoma a los monjes ortodoxos del Cáucaso
y les explicó cómo usarlo, advirtiéndoles de que no desvelaran el secreto de su preparación o podría perder su poder. En muchos sitios se le dice que es un elixir de la larga vida y los granos de kéfir incluyen bacterias lácticas, siendo más de la mitad de cepas de Lactobacillus. Y además contiene kefirán, que es un antimicrobiano natural. El proceso del kéfir es una fermentación lactoalcohólica, por lo que puede haber un residual de alcohol que suele ser menor al 1% y apenas queda lactosa. En cuanto a los postbióticos, son ácidos grasos de cadena corta. ¿Os suenan? Os lo comenté antes. Son el butirato, que es el más importante, el propionato y el acetato, y que aportan beneficios importantes, como ya he comentado. Han de ser biodisponibles, por lo que hay que mirar su presentación, como es el caso del tributirato, un triglicérido que incluye 3 ácidos grasos que son butirato. Tener en cuenta que es como dar el producto del metabolismo de las bacterias con los prebióticos, o sea, su resultado. ¿Y qué son los simbióticos? Pues son aquellos productos que incorporan a la vez probióticos y prebióticos. Para que pueda ser considerado simbióticos, al menos debe contener una especie de bacterias saludables que han evidenciado beneficios, como son bifidobacterias o lactobacillus, y además una clase de prebiótico, como puede ser, por ejemplo, la insulina, FOS, etc. ¿Y sabías que ya se habla de psicobióticos? Los psicobióticos son un suplemento de una variedad de cepas que han evidenciado en diferentes estudios beneficios a la hora de mejorar enfermedades como la ansiedad o la depresión. Si bien considero que a este tipo de probióticos dirigidos a tratar una enfermedad determinada todavía le queda mucha evidencia científica para demostrar sus beneficios y por tanto su uso. Lo único bueno es que no se utilizan bacterias patógenas y no suele haber problema en probarlo. Y finalmente os dejo un ejemplo de simbiótico que une los 3 tipos. La inulina como prebiótico, 19 cepas diferentes en cantidades suficientes de al menos varios billones con B en una matriz vegana que permite superar la acidez gástrica para que lleguen vivas al colon. Y además incluye un postbiótico como es el butirato, acompañado de zinc. Si te ha gustado, dale al like, déjame tu comentario, comparte y sígueme para ayudarte a lograr tu mejor versión.